La retórica siempre fue la necesidad del Estado. Al principio era la necesidad extraordinaria, por ejemplo, una guerra, y después fue el déficit, digamos. La verdad es que el impuesto de renta es una historia muy interesante. Yo, de hecho, la trato en creo que el primero y el segundo capítulo de mi segundo libro. El impuesto de renta es un impuesto que, el impuesto de renta moderno, digamos, es un impuesto que surgió hace relativamente poco. Es decir, si nosotros nos vamos 200 años atrás, no existía en ningún país. Si nos vamos 100 años atrás, existían 2 o 3 países en el mundo, nada más. La gran mayoría de los países lo adoptó entre 1930 y 1940, 1950, efectivamente, como bien vos dijiste. Surgió por primera vez en el Reino Unido en 1841, o sea, se empezó a pagar en 1842. Estados Unidos lo terminó adoptando en 1913. Y hasta 1930 eran 4 o 5 países los que lo tenían. Porque claro, se veía como algo confiscatorio. O sea, había muchas, inclusive cuando se aprueba en Estados Unidos la primera vez, que fue para financiar la guerra de secesión, el debate en el Congreso es muy interesante. Se estableció una alícuota que era del 1 al 3%, era muy bajita. Fíjate que hoy en Estados Unidos es 39.7, perdón, 37.9, la máxima, y lo van a subir ahora. Y cuando se discutió, quienes estaban en contra del impuesto decían conceptualmente es un impuesto confiscatorio. No le podemos sacar a la gente lo que la gente gana, la gente ya paga otros impuestos, cuando consume y demás. Los que estaban a favor del impuesto no estaban en contra de eso, pero decían, mirá, es una excepción, es solo el 1%, es solo el 3%, más de eso sí sería una locura. Y la gente que estaba en contra decía, pero escuchame, una vez que lo aprobás, después de subir alícuotas va a pasar. Y los mismos defensores decían, no, sería ridículo que pase más allá del 3%. Y bueno, y pasó, digamos. Esa es un poco la historia. La realidad es que hoy por hoy, la realidad es que hoy por hoy hay 4 tipos de impuestos. Hay impuestos sobre el consumo, hay impuestos sobre las ganancias, hay impuestos sobre las transacciones y hay impuestos sobre la riqueza. Estos 2 últimos son los peores porque causan que la gente no invierta, que no ahorre, que no genere empleo, que los países no crezcan. Los primeros 2 son un poco los más mejores, por decirlo de alguna manera. El impuesto al consumo, que es un impuesto muy progresivo, es un impuesto que el consumo pensá que es el único momento donde la gente efectivamente demuestra capacidad contributiva. Entonces tiene su lógica, y los países que más han crecido últimamente tienen un impuesto alto sobre el consumo, un impuesto bajo, pero impuesto al fin sobre las ganancias, y no graban transacciones, no graban riqueza. Ese es el sistema ideal, por ahí combinado los primeros 2 con un pequeño impuesto a la tierra, que también hay, por ejemplo, acá en Miami existe, un pequeño impuesto a la tierra que entendemos que es un impuesto al patrimonio, es un impuesto a la riqueza, conceptualmente no sirve, pero es el único impuesto que se probó en los años que servía un poco dentro de los impuestos al patrimonio. Entonces, un buen sistema tributario sería eso, un impuesto alto, relativamente al consumo, un impuesto bajo, competitivo a las ganancias, con posibilidad de diferir, con posibilidad de reinvertir, y un impuesto muy, muy pequeño a la tenencia de bienes inmuebles.